Este programa es una presentación de Academia Alberto Zulbarán, Centro Educativo de Artes Plásticas, donde desarrollamos el talento y el máximo potencial artístico de niños, jóvenes y adultos. Síguenos en Instagram como @AlbertoZulbaranAcademia. En el quinto episodio de nuestro programa, me honra presentar a uno de los grandes exponentes de la plástica nacional, el maestro Antonio Montes de Oca, pintor, dibujante y escultor, con aproximadamente 35 años de carrera artística. Antonio Montes de Oca nació en 1968 en Carora, Estado Lara. Y entre los años 1987 y 1990 emprendió estudios de arte puro en la Escuela de Artes Plásticas Martín Tovar y Tovar, ubicada en Barquisimeto. Hasta ahora ha recibido más de 15 premios y menciones honoríficas, entre lo que destacan el Premio Joven Artista Menor de 35 años, otorgado en la primera Bienal Nacional de Artes Visuales Ciudad de Barquisimeto, y el 20º Premio Municipal de Pintura de Maracay. Ha participado en múltiples exposiciones colectivas e individuales. Obras suyas enriquecen colecciones públicas y privadas de diversos países, entre ellos Venezuela, Alemania, Colombia, Cuba, España, México, Suiza, Portugal, Puerto Rico y Estados Unidos. Su obra se caracteriza por presentar espacios fragmentados que evocan la realidad con su propio lenguaje. En cuanto al uso del color, Antonio Montes de Oca se muestra intuitivo y libertario, haciéndonos ver nuevas posibilidades en cuanto a su aplicación y carácter. Por estos motivos, la obra de este creador caroreño significa un novedoso aporte a la imaginería venezolana, la cual gracias a él tiene otra realidad que incluir en su historia. La evolución de este consecuente y talentoso artista dentro de la nueva figuración lo ha llevado por un camino de consolidación dentro de la expresión artística. Personajes y objetos que cuentan historias son presentadas con una fuerza propia del dominio del oficio y del color. Su serie Personajes de un circo imaginario ha sido todo un éxito. Y es que Antonio Montes de Oca presentó un trabajo pictórico producto de los últimos años de investigación, reflexión y análisis sobre toda su producción de años anteriores. Grandes y medianos formatos, ambiciosos e inmensos espacios sirven de marco a un imaginario frecuentemente recorrido por innumerables creadores en diferentes épocas. Imaginario altamente atractivo pero inquietante, por el doble discurso que plantea, anecdótico y emotivo. Discurso que en este caso no es el motivo particular del interés del artista, es solo el pretexto para crear una metáfora ambivalente que le permita dar rienda suelta a sus visiones. Acróbatas y contorsionistas, sumergidos entre burbujas de colores, caballistas y equilibristas en posturas rítmicas, sinuosas e inquietantes, payasos y marionetas, así como rostros marcados por el color y que sin embargo siguen siendo expresivos. Su nueva serie Portadas ha sido también todo un éxito. No escapa a esa búsqueda de expresarse mediante rostros compuestos por trazos cortos y vigorosos, rodeados de elementos, grafismos y mucho color, dando vida a personajes sacados de su alma creativa. La obra plástica de Antonio Montes de Oca, más allá de la particular manera de visualizar formas y significados de lo cotidiano, debe leerse como una singular mediación con el color para lograr un dibujo pictórico o una pintura dibujística, empeñada más en el saber hacer que en el querer decir. El arte de Montes de Oca bien puede pues considerarse como el resultado colorístico de la captación poética que esconde lo cotidiano. Hoy en Alberto Zulbarán TV, el gran artista plástico Antonio Montes de Oca.
Queridísimos amigos, gracias por conectarse al quinto episodio de nuestro canal. Sean bienvenidos a Alberto Zulbrand TV, el canal del arte y la cultura, donde tenemos para ustedes las historias, pero también las reflexiones de nuestros grandes exponentes del arte y la cultura a nivel nacional, con historias inspiradoras que yo sé que a más de uno pues siempre se le mueve la fibra porque nos ayudan a alcanzar nuestros sueños, nuestros objetivos y que si es posible vivir de nuestro talento y de lo que nos gusta, independientemente de la disciplina artística en la que tengamos ese talento especial. Mi invitado de hoy desde muy pequeño supo que quería ser artista. Ha vivido de esto por más de 3 décadas, por más de 35 años. Él es orgullo larense en el mundo de las artes plásticas. El maestro Antonio Montes de Oca nos visita hoy. Bueno, hoy nosotros lo visitamos a él, mejor dicho, aquí en su estudio 843, aquí en su casa en la ciudad de Barquisimeto. Nos abrió las puertas para conocer este proceso creativo, para conocer de cerca esas obras de arte maravillosas que conectamos y nos sumergimos en ella a través de cada etapa de esas muestras, de esas series que todos conocemos y que están presentes en las galerías más importantes de todo el país y que son parte también de las colecciones privadas de importantes coleccionistas de arte en otras partes del mundo. Hoy conoceremos la historia del gran Antonio Montes de Oca, pero antes de disfrutar de esta conversación en mi podcast del día de hoy, los invito a que se suscriban al canal haciendo clic al enlace aquí abajo de suscríbete, activar las notificaciones para que te enteres cada vez que subamos un video nuevo, también compartir este programa con todos tus contactos para que más personas apoyen el canal y por supuesto darle me gusta y comentar. Ahora sí, a continuación los dejo con esta entrevista maravillosa e inspiradora con el gran artista larense Antonio Montes de Oca. Queridísimos amigos, gracias por estar aquí listos para disfrutar del quinto episodio de nuestro canal, donde seguimos teniendo para ustedes a los máximos exponentes del arte y la cultura en toda Venezuela. Nos sentimos muy orgullosos de nuestros exponentes artísticos, de sus historias, esas reflexiones también que tienen que contar, quizás reflexiones que van a ayudar a otros a también crecer en este camino artístico que no es nada fácil. Hay que pues labrarse un camino allí de una manera bastante importante y de eso sabe mi invitado del día de hoy, Antonio Montes de Oca, gran artista plástico larense, escultor, dibujante, más de 35 años dentro del oficio de las artes plásticas con numerosas exposiciones en Venezuela, fuera del país, numerosos reconocimientos y su obra por supuesto se exhibe no solamente en el país, sino fuera de nuestras fronteras también y sigue trabajando para eso. Antonio Montes de Oca, bienvenido a Alberto Zulbrand TV. Gracias, Alberto. Gracias por la invitación. De verdad, muy agradecido. Bueno, muy feliz de que nos acompañes. Hemos visto en este preámbulo aquí en el programa, bueno, todas esas obras, parte de esa colección privada, bueno, y las que sigues trabajando aquí en tu taller para esos clientes que, bueno, todos los días están solicitándote, ¿no? Esas obras que son, bueno, espectaculares. Me encanta tu obra. Y además que son tantos años en este estilo que te ha identificado, Antonio, pero que sigues también reinventándote día a día para agregarle cosas nuevas, bueno, como todo artista. Sí, realmente tengo, como tú dijiste, como lo mencionaste, más de 35 años trabajando. Y bueno, durante esos 35 años mi obra ha ido evolucionando. He trabajado muchísimos temas, pero realmente he hecho hincapié no tanto en los temas, sino en mi lenguaje plástico, en tratar de hacer un lenguaje que me permita abordar muchos temas y de esos temas hacer varias series, pues, trabajar unas series largas, porque a veces pasa que quiero ponerle como fin a determinada serie o determinado tema, pero siempre la gente... como vivo del arte, toda la vida he vivido del arte, a veces toca complacer a la gente cuando te piden, qué sé yo, hazme un cuadro de la serie del circo o cualquier otra serie que ya haya pasado. Sí, series y etapas de tu vida como artista de las que ya vamos a hablar más adelante, pero fíjate que esa fue una de las cosas que te dije cuando nos encontramos acá hoy en tu taller, que es donde estamos grabando esta entrevista también en tu casa, tu lugar, tu espacio de conexión como artista, que esa fue una de las cosas que me motivó también a venir a conocer tu obra, que yo dije, esas obras de Antonio yo las he visto en otra parte y es parte del sello del lenguaje plástico del que te he identificado, las he visto quizás en galerías, en espacios, bueno, la mente y la memoria te conecta
a lugares en donde el arte ha estado presente, y eso fue lo que me pasó con tu obra, que conecté, dije, esta es la obra de Antonio y tenemos que, por supuesto, mostrarla también en el canal. Claro, sí, ese ha sido mi intención, o sea, de investigar y tratar de no limitarme con mi trabajo, porque a veces cansa de estar. Claro. Respeto a los artistas que trabajan un tema y lo repiten y lo hacen, o sea, pero en mi caso me canso y siempre trato de que evolucione, pues que mi obra vaya evolucionando de una serie a otra, de un tema a otro, pues por eso, y siempre pasan cosas. Uno del artista tiene que investigar, o sea, siempre, imagínate tú esta serie, que te lo voy a contar, la serie de las portadas nació en tiempo de pandemia, imagínate. O sea, hace 5 años aproximadamente, 4 o 5 años, como 4 años. Exacto, 4, entonces yo sentí como que esa necesidad de expresarme acerca de lo que estaba pasando. Y hacer algo también diferente a lo que ya venías haciendo. Sí, sí, claro, exacto. Esa encerrona, digo yo, o sea, me llevó a eso, porque tenías mucho tiempo como para pensar, como para hacer algo distinto, y ahí nació, pues claro, no era, o sea, la idea es la misma, pero en ese tiempo hice mucha gente con lo que uno veía en la calle, que eran los tapabocas, todo era relacionado con eso. Sí, todo aquel ambiente tan atípico que era para nosotros. Exacto, exacto. Entonces, bueno, ahí comenzó y claro, esa serie ha ido evolucionando. Ya no es lo que con lo que comenzó. Claro, porque el contexto era distinto a lo de ahora. O sea, ahora los personajes son distintos, ya me interesa otras cosas que de lo que estamos viviendo ahora, pues. Exactamente. Antonio, eres caroreño. Sí, sí, sí. ¿Qué recuerdas de esos primeros años en Carora y cómo fue ese primer contacto que Antonio tuvo con el arte? Lo que pasa es que yo nací en Carora, pero mi familia se mudó cuando yo estaba muy niño. O sea, que tienes pocos recuerdos de tu infancia en Carora. En Carora no tengo, básicamente no tengo, pero siempre he estado ligado porque toda mi familia, de mi mamá y mi papá has ido constantemente. Sí, voy, sí, claro, pero no tengo recuerdo porque cuando nos venimos para acá yo tenía 2 años. Bueno, ¿y tus recuerdos entonces en la ciudad? ¿Qué recuerdas de esos años en tu infancia? Y quizás allí se dio ese primer contacto con la pintura. Sí, muy, muy niño, pues, o sea, yo empecé a recortar imágenes de libros, de cosas que me llamaban la atención y les ponía con papel de aluminio. ¿Recuerdas que antes la leche y eso traía un papel entonces con eso le ponía un plástico y lo iban marcando? De diferentes imágenes que me... Hacer como collage. Sí, entonces lo iba guardando. De hecho, conseguir estos días uno que mi mamá era el que los guardaba, claro, ya, o sea, imagínate, tendría unos 10 años, 12 años. Sí, te iba a preguntar más o menos de ese contacto que sí, empieza uno a hacer esas composiciones. Y una vez estaba en un sitio, iba pasando, era como un conjunto, una vereda, pues, y vi que ese es el que yo recuerdo que fue el contacto más directo. Había como un pipote de basura, pero estaba como medio abierto, un afiche, era una obra de arte, pues entonces ahí como que ya sentí la necesidad de tener pinturas, pinceles, y yo me llevé eso a la casa súper contento y lo guardé, pero siempre lo puse en un sitio que siempre lo miraba, hasta que un día le dije a mi mamá que me comprara unos óleos, unas cosas, y ella me lo compró, pero sin saber nada, sin saber... Te iba a preguntar, tu familia, en este caso tu mamá, a la que me estás haciendo, referencia, ¿cómo vio ese talento? Quizás cómo fue ese apoyo de ella, o hubo un gesto que te marcó allí, quizás la compra de materiales, porque siempre pasa eso, un niño cuando le gusta esto y le regalan unas pinturitas, unos pincelitos, siempre es como un estímulo. Sí, claro. Cuando el niño le gusta esto y luego en su vida posterior quiere dedicarse a las artes. Fíjate lo siguiente, cuando yo tenía como 13, 14 años, somos hermanos muy seguidos, pues de edad. Y en vacaciones del colegio, un amigo me invitó a que repartiéramos periódicos, el Impulso, el Informador. O sea, porque ya como que sabíamos las personas que se le íbamos a entregar. Entonces, cuando te comenté lo del pipote, era que yo estaba entregando un periódico y era en la mañana, porque siempre eso era en la mañana. Entonces, bueno, vi
el poste, pues la afiche en un pipote de basura, pero estaba como, alguien lo abrió, entonces eso como que fue lo que en ese momento me inspiró. Y lo llevé a la casa. Y luego cuando me pagaron, cuando me gané el primer dinero con eso, fue que le dije a mi mamá que me comprara, sabes que antes uno era como, las cosas eran como más atrasadas, no es como ahorita que un chamo Sí, te es... entiendo. O sea, entonces bueno, yo le dije que me comprara Es eso verdad. sin saber, cómprame el óleo, lo que no había información de nada, no como ahorita tú dices, mira, qué se utiliza para Buscas pintar en nada. YouTube cómo hacer tal cosa. Exacto, no existía eso, entonces Exacto. yo le dije que me comprara eso, me compró, yo le dije, cómprame una paleta, eso donde se coloca la pintura, me compró esa y ahí comencé, pues después compré un caballete pequeño y comencé, pero lo hacía Comenzaste a empíricamente. tener tus cosas Sí, exacto, pero lo y hacía... hacerlo de manera ingenua Sí, exacto. en tu casa. Sí, sí. Entonces, una vez yendo a hacer algo, conseguí un señor con unos cuadros en una calle, pues, y, y me paré un rato a hablar con el señor ahí, y ahí fue como que iba a su casa, este, empecé a ver a alguien que pintara, pues, que tenía para tener la noción de cómo hacerlo yo, pues. Y después todo eso lo puse en práctica y ya fui como que pintando. Entonces, cuando entré a bachillerato ya era como que el que hacía las carteleras, el que, ¿sabes? Uno Claro, comienza, claro. así hicieron un concurso, lo Sí, gané. siempre llegamos a ese punto común con los artistas que tenemos aquí en el canal. Siempre, ¿sabes? Son como esas anécdotas similares, que son Exacto. como los niños creativos de la escuela, que bueno, nos toca hacer esto, bueno, somos los artistas del salón, Sí, entonces, sí. y ustedes felices Sí, además. sí, claro, me sacaban de clase. Cuando había que Ajá. hacer una, me sacaban de clase. Mira, necesitamos a Antonio para esto. Entonces, bueno, una vez hicieron un concurso de pintura de cartelera, pero el tema era Ujú. Rómulo Gallego. Y resulta que yo no sabía, y un amigo me dice que si no tengo algún dibujo de Rómulo Gallego, yo se lo entrego. Digo, no, sí, tengo uno que hice. Después me informan que los compañeros que teníamos que representar la sección en eso, pues, en el concurso de Ujú. cartelera. Y me dicen que tengo que hacer un dibujo, pues. Y resultó que yo hice uno grande, el que le había regalado era pequeño. Resultó que yo gané el primero y después el muchacho vino y le borró el que yo le había... Eso se ve Le, todavía en el le- negocio del arte. ajá, le puso el nombre Ajá. y resulta que el primero y el segundo, entonces el primer premio lo dieron a mí, pero el segundo se lo dieron a un muchacho, pero cuando yo era mi dibujo Claro, también, era el entonces mismo. era El el primer mismo lugar y el arriba. segundo también fueron los Sí, tuyos. entonces después, bueno, ¿cómo hacemos aquí? No, bueno, vamos a ponerlos a pintar, que entonces el Ajá. otro muchacho se rindió ya, No, 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 claro. no, no quiso. La trampa se le vio, como quien dice. Sí, sí, sí. Antonio, entonces, ¿cómo fue ya ese paso a formarte académicamente en la Escuela de Artes Plásticas Martín Tovar y Bueno, Tovar? Y quizás una enseñanza de un maestro que te marcó también esa época en la Escuela de Arte. yo entro a la Escuela de Artes Plásticas en el año 87, Ujú. pero aquí en Lara estaba muy efervescente la escuela Claro, hubo una generación allí muy importante, lo sé por supuesto por las anécdotas que me cuentas de artistas Sí, grandes que estaban formando en esa época. pero en este caso había estaba muy marcada la escuela paisajística de Lara. Ujú, Entonces, por supuesto que cuando uno comenzaba por el paisaje. ujú, Yo lo hice. De hecho, este, recuerdo que participé la primera vez en un salón que hacían en la UCLA. O no sé, ujú, no, yo creo que ya no lo hacen. Un salón de pintura universitaria se llamaba. ujú. Sí, no Fue lo como el hacen. año 84. Yo participé antes de entrar a la escuela. Participé con un paisaje porque realmente eh, me formé como paisajista primero, pero Ujú. no fue tan largo el proceso, Claro. pues. Ujú. Sí, Entonces, porque bueno, duraste como 4 años aproximadamente en la más o Escuela de Artes menos. Plásticas. Sí, sí, pero en el paisaje ya antes de entrar en la escuela, ya yo pintaba, pues. Entonces, claro, la escuela me abrió ese abanico de posibilidades porque realmente eh, cuando lo hacía solo estaba como muy limitado. Sin embargo, iba a exposiciones de los paisajistas y veía y eso te inspiraba. Luego que entro a la escuela, ya entro como un poco preparado ya porque ya dominaba más o menos el color, dominaba ciertas cosas que los otros compañeros con que yo estudiaba no lo dominaban, el dibujo, todo eso ya lo dominaba. Entonces, eso me permitió como que avanzar más y ya entrar a una etapa de investigación, pero claro, siempre con las influencias de algunos maestros, pues. Claro, eso es lo que te iba a preguntar. Allí va mi próxima pregunta.
influencias? ¿Qué referentes tenías, bueno, en ese momento y por qué no también ahora, de artistas nacionales? Yo creo que más en ese momento, porque ahora tú tienes tu estilo muy marcado y es lo que te identifica hoy por hoy. Pero en ese momento que estabas ya incursionando con la parte académica, ¿cuáles eran tus referentes, tanto nacionales o artistas de otros países, a través de libros de arte? Referentes de artistas nacionales. Estaba Felipe Herrera, Guevara Moreno. De aquí había Ramón Lizardi, que era mi profesor de pintura, el mismo Villalón. O sea, esas eran más o menos las referencias. Y comencé con un trabajo, si se quiere, recargado, pues había un poco de paisaje, un poco de la figuración, un poco de todo, pues, pero ya dejando como que el paisaje a un lado. Después, mi primera exposición individual la hice justamente un año después que salgo de la escuela Martín Tovar y Tovar. Fue muy pronto. Sí, porque es como te dije, ya yo estaba, cuando yo entré en la escuela ya yo pintaba. Y estaba como mejor preparado que... Entiendo. Entonces el paso por la escuela se me hizo muy fácil, súper fácil. De hecho, estando yo como alumno, participé yo en salones nacionales de arte. Sí, tú venías con un camino que ya empezaste a formar desde hace tiempo. Sí, lo que pasa es que imagínate, yo empecé a pintar como a los 14 años. Digamos que también fue un momento que te sirvió mucho para, quizás conectarte con ese medio cultural de la ciudad, quizás recibir influencia de tus compañeros, en que venían ellos trabajando. Claro, eso fue la diferencia de cuando yo estaba solo, o sea, digo yo solo que estaba pintando paisajes. La información era poco, pero una vez que ya entro a la escuela ya tengo muchos amigos, profesores, gente que cada uno te va dando un consejo, te enseñan algo, y eso me permitió avanzar, pues, o sea, ir como que más rápido. Y por eso es que ya al año siguiente ya yo estaba haciendo un individual y como te dije, ya había participado en salones nacionales de arte. Digamos que esas figuras ya del arte en ese momento fueron tus referencias. Y actualmente, ¿qué artistas contemporáneos te gusta su propuesta o admires su obra? No, yo admiro muchos artistas, pues, porque... No solamente de acá nuestro. Ya ni siquiera... De aquí ya ni siquiera no tengo así tantos referentes. Pero de otros países, quizás en las redes sociales podemos ver el trabajo de artistas en otros países. Solamente con ver un perfil de Instagram podemos ver la obra de un artista que no conocemos. Sí, hay muchos que de repente yo veo su obra, pero no hay un referente así como que yo diga, no, me voy a inclinar por esto. O sea, sí veo artistas. Y yo veo tal obra es buena, me gusta. Claro, exacto, pero lo veo más bien como para ver dónde yo estoy parado que como referencia, pues. ¿Me entiendes? Es lo que te decía ahorita. A veces ahorita con esta serie la gente me dice, tú estás haciendo pop. Y yo no soy artista pop. O sea, yo lo que hago es llevar mis elementos, mi pintura que he hecho, o sea, a este plano, pues a esta serie de las portadas, porque realmente es lo mismo, son mis personajes. Que tenemos al fondo es como un homenaje al arte pop, pero no es que yo sea un artista pop. Entiendo. Lo que pasa es que la obra fue ganando elementos del diseño, como las letras, como los logos. Claro, por la gente ve, la pincelada sigue siendo la misma. Sí, sigue siendo la misma. O sea, hay elementos característicos que los ven en todas las obras de Antonio Montes de Oca. Sí, exacto. Háblanos un poco de eso, de las etapas y las reinvenciones que has tenido en estos 35 años de carrera en las artes, quizás de esas primeras muestras de las que me estabas hablando hace rato, en la década de los 80. ¿Cómo fue entonces que las etapas vinieron luego o en esos principios tu trabajo fue como que bastante lineal y luego vinieron las etapas por esa misma necesidad, Antonio, de la que hablábamos de la reinvención y de hacer cosas nuevas y distintas? Te explico. Como te dije anteriormente, yo comencé haciendo paisajes porque creo que todos los artistas... La corriente estaba muy... Exacto, y era activa en ese momento. El paisaje, hay mucha gente que lo denigra, pero es la mejor escuela para aprender el color, para aprender la composición. Es así. Y bueno, gracias a Dios tuve excelentes mentores o maestros para eso, pues, y yo lo absorbí muy rápido porque ya yo venía trabajando, pues, entonces se me hizo rápido. Luego de eso voy a la etapa que te dije, que era una etapa, había mucha influencia de Felipe Herrera, los elementos, pero ahí incluí también el paisaje. Y de esa etapa duré muy poco, las etapas fueron muy cortas, porque esas etapas lo veía yo como
como un aprendizaje, o sea, para al mismo tiempo trabajar el paisaje, trabajar la figura, y eso me dio paso a otra, pues. Luego, como en el 91, ya entró 91, 92. Tuvieron etapas de 2 años, de un año. Entró una etapa totalmente plana, eran grises, que era donde trabajaba, que te comenté hace rato, con petróleo, pego, porque ya yo me había ido a Caracas, o sea, visitaba Caracas con mucha frecuencia. Y bueno, ahí tenía amigos, chavos como yo, o sea, para esa época, pues, o sea, contemporáneos conmigo. De hecho, había uno que había estudiado conmigo, los otros habían estudiado en Caracas, pero éramos contemporáneos, somos contemporáneos todavía. Entonces, aprendí mucho de ellos, ahí tuve la oportunidad de compartir con maestros ya del arte contemporáneo aquí en Venezuela y seguir consejos y tal. Entonces, bueno, ahí duré también como 4 años más o menos con esa etapa. Era muy gris, eran entre negros, grises. Me gané premios varios premios con esa serie a nivel nacional. Y luego voy retomando otra vez el color. O sea, estos eran como unos bodegones, pero muy abstractos, muy planos. Ok. Porque había como que una moda que la impuso la escuela del pedagógico, llamaban en Caracas. Entonces, de alguna manera, todos los que estábamos comenzando en esa época nos influyó, o sea, esa escuela fue como que influyó a muchos Sí, jóvenes. marcó una generación, Sí, digamos, sí, de de artistas. Entonces yo retomé, estaba Antonio Lazo, Félix Perdomo. Entonces retomé como cosas de ese movimiento y pude armar mi lenguaje y bueno, nada, después sentí la necesidad de volver otra vez al color, porque eso eran grises, fue abordando el mismo tema, pero le fui colocando color, hasta que rompí un poco con eso, volví Y te sentías luego más cómodo usando más color. Sí, exacto, porque yo había nacido de ahí, o sea, Claro. yo había partido del color, pues entonces, ya de ahí empezó ya todo esto o sea, empecé con una serie de naturaleza muerta, pero fui agregando elementos, buscando todo esto, ese lenguaje que tú ves, claro, un poco menos digo yo agresivo, porque la pincelada que uso ahorita es como más movida, Sí, porque más Antonio me está movimiento. hablando y yo lo que hago es observar la obra. Ustedes no la ven bien, pero la vamos a poner como imágenes de apoyo. La obra que tenemos de este lado, mientras Antonio me está hablando, yo voy analizando toda la obra, analizando la pincelada. Sí. Pues bueno, y es parte de lo que te nutre de un artista cuando lo tienes aquí y te cuenta esas vivencias detrás del proceso técnico, Claro, por así llamarlo, de la obra. Entonces, ya la obra va evolucionando en cuanto a los fondos, a la pincelada, pero eso fue como el punto de partida de esa naturaleza muerta. Hice muchas series de esas, hasta que caigo ya en lo figurativo, pero también el cuadro que viste aquí en la sala, que el del circo, y ahí eso gana también perspectivas aéreas, cenitales. Claro, y has destacado también, bueno, por supuesto en la pintura sobre el lienzo, pero también en las esculturas con los ensamblajes. Okay, una parte también muy importante de tu carrera, que bueno, quizás gente no la conoce, pero estamos aquí también mostrando imágenes de esas piezas que tienes aquí en tu colección personal, bueno, para que las personas también vean esa parte de Antonio, el escultor. Bueno, te cuento un poco de eso. Yo por años he coleccionado objetos, me gustan mucho los objetos las antiguos. Antigüedades. Sí, la gente que me conoce, bueno, ya sabe de qué más o menos se trata. O sea, por años coleccioné objetos, cosas que me parecían interesantes, las compraba. Que a otros les parecían inservibles y tú lo veías como una joya de colección. Exacto. Entonces, en un viaje que hice a Buenos Aires, fui a una exposición de un maestro que se llama Nandon P., que trabaja mucho el objeto como tal, pero claro, él lo lleva a tiene tanta magia que de repente tú ves un objeto al rato que te das cuenta que era, qué sé yo, cualquier objeto, porque él lo convierte como en un objeto, pero muy artístico, pues. Entonces, bueno, fui a esa exposición y sabes que a veces cuando tú estás de viaje, en mi caso, pongo a trabajar mucho el subconsciente, o sea, voy archivando cosas, viendo, archivando. Entonces, cuando llegué aquí, que regreso después de 3 meses,
llegué como cuando duras mucho tiempo afuera, que tienes que hacer como que conseguirte otra vez en tu espacio, tu cosa, Te empecé entiendo, sí. sí, a ver cosas, dije no quiero pintar este tiempo y empecé a buscar lo que tenía archivado por ahí, a buscar cosas y bueno, empecé a hacer esa serie y hablé con un hermano que es muy creativo también para que a ver si me podía ayudar. Porque, ¿sabes? Ahí hay que hacer corte, que hacer Claro, por trabajo de supuesto, hay herrería, un trabajo de... trabajo, sí. Entonces, bueno, armamos un equipo y empezamos a hacerla. Y Ujú. bueno, luego esa serie se convirtió en una exposición. O Sí, sea, sí, sí. Sí, la llevé... tuve la oportunidad y te lo dije cuando llegué aquí a tu casa, esos ensamblajes de tus esculturas las he visto en otro, claro, la mente como les dije, pues quizás te conecta con momentos y en mi caso siempre conecta con el arte, con una pieza de arte que vi en algún sitio, no recuerdo dónde, pero sí había visto Sí, sí, esas piezas en algún sitio de la ciudad. sí, sí, sí. Bueno, y así como esa serie siempre estoy pendiente de lo que pasa también, porque hay temas que te tocan, o sea, Ujú. que como artista, como un ser creativo, no te pasan por un lado, sino que tú absorbes eso Claro, también y y sientes la quieres, necesidad también de expresarte y de comunicar a través de esa situación que esté exacto. pasando. Sí, me pasó como la serie esta que te mostré de las protestas aquí en Venezuela en Ujú. el 2017, eso me agarró en Argentina también, porque luego yo fui el primer viaje, fue el 2017 y luego el 2018. Bueno, ese tema me tocó muchísimo lo que estaba pasando. Bueno, hice esa serie, luego se convirtió en una exposición también y así por el estilo. O sea, y como el tema es la pandemia también, que te Claro, conté ahorita. hablaste o así, o hiciste referencia hace momentos sobre dos series que han sido muy exitosas en tu carrera. La serie del circo y la serie de portadas que aún Sí, continúas trabajando en ellas. Háblanos un poco de ese proceso. ¿Cómo fue que llegó el éxito? Porque, bueno, ahora forman parte de colecciones privadas en otras partes del mundo. En muchos países está presente tu obra y en específico hago referencia a estas dos series, bueno, porque han sido muy exitosas y la gente ha conectado con ellas. Incluso, bueno, el cliente te puede llegar con una idea, pero tú, sabes, siendo fiel a tu lenguaje, las has trabajado. ¿Cómo? Habla un poco de esa experiencia con estas dos series que, bueno, te han identificado y yo creo que, bueno, seguirán sí, identificándote porque han sido un éxito. sí. Bueno, antes de la del circo tuve la serie de Naturalezas Muertas. Ujú. Eso fue extensa también. Pero bueno, esa ya la archivé, esa ya no he hecho más nada de eso, de la serie de las Naturalezas Muertas. Luego vino la serie del circo, que fue una serie, ha sido una serie muy extensa también, porque el- hay mucho que contar de esa serie del Sí, circo. sí. A pesar de que, Y tiene su magia, sí, además. sí, sí, exacto, te Ujú. lo comentaba fuera antes de grabar, que esa serie, a pesar de que el circo, los personajes no están en escena, están como en reposo, o sea, están como en los trailers, como que antes de ir a escena, pues. Y eso me permitió a mí hacerlos de diferentes, o sea, usar muchas perspectivas, colores, porque no es como cuando están en escena que es un solo, que Ujú. engloba, qué sé yo, una sola perspectiva, una sola nada, sino que aquí se experimentan muchas cosas, tanto con el color, con la perspectiva, con la composición, y luego desgloso ese circo. Me ha permitido pues hacer caballos de circo, Ujú. bailarinas, Payasos. payasos, personajes en escena. Claro, visto desde mi perspectiva, pues, porque no es el arlequín tirando las Claro. pelotitas, no, es otra cosa que va un poquito más allá Hay un de eso, pues. lenguaje que el espectador pues se Sí, sumerge en sí, ese sí, mundo del sí. circo gracias a tu obra. Sí, y esa serie me permitió hacer hace como 10 años, como el 2013 creo, 2010. Soy muy malo con la fecha. Una exposición en el Museo Carmelo Fernández de San Felipe. Ujú. Ahí hice como Yo antes enviaba mucho a los salones de arte. Entonces, siempre cuando enviaba a los salones de arte, siempre eran grandes formatos. Entonces comencé a guardar obras y después hice una selección junto con Rafael Principal, que en paz descanse, que era el director de ahí. Entonces, bueno, salió una exposición
grande pues de esa serie. Y ahora, bueno, estás con la serie Portadas, que me ha mostrado en exclusiva una que sale pronto, bueno, para fuera del país y también te ha traído muchas satisfacciones. Además que es espectacular. Aquí tenemos, bueno, dos que nos están aquí funcionando de fondo para esta entrevista que son realmente espectaculares. Que una cosa es verla a ustedes en pantalla o verla por las redes sociales y otra tenerla aquí de frente y disfrutarla. Claro, como te contaba anteriormente, esta serie nació con el tema de la pandemia. Uh-huh. Ese momento que fue horroroso, pero también nos permitió estar encerrado y ser como que... Y te permitió a ti como artista ver más allá y salir de tu zona de confort. Exacto, exactamente. Yo creo que a todos, o sea, todos hicimos algo en ese momento porque bueno, se prestaba para eso. Entonces nació ahí y luego se fue desarrollando. Ya como al segundo año de la pandemia, ya tenía una exposición de grandes formatos. Entonces, bueno, durante el tiempo de la pandemia nadie vio eso porque estábamos encerrados, nadie tenía la posibilidad de salir, de ver. Solo que podías publicar quizás por las redes sociales. Exacto. Bueno, en esa época todo el mundo estaba entonces metido en el teléfono, entonces por allí también podías conectar, bueno, con muchos seguidores con esa obra que tú venías trabajando aquí en el taller. Exacto. Entonces, un compadre me consiguió la sala del Biotel. Uh-huh. Que hay una gran galería en Biotel. Bien hermosa esa sala. Entonces, bueno, pude exponer toda esa serie completa que había hecho. Entonces, ahí la gente empezó a conectar con esta serie, pues, o sea, las primeras obras las vendí para el exterior. O sea, mayormente casi todas han salido para y continúas vendiendo y continúas mandando. Es una serie que no se ha detenido. No está viendo y quiere una, bueno, vaya, escríbale de una vez a Antonio, que están sus redes sociales en pantalla. Actualmente estoy enfocado en esa serie. Aunque como te dije también anteriormente, a veces vivo del arte y a veces me piden, qué sé yo, una obra específica para un sitio y me dicen, mira, aquí va bien, es un caballo, lo que hacía antes, yo lo hago, o sea, sin ningún problema. O qué sé yo, otro, y a veces hay espacios que se adaptan a esto pero mayormente lo que estoy vendiendo ahorita más es eso. Lo que como lo has mencionado, tú vives del arte. Hay muchas personas que quieren vivir del arte, muchos jóvenes que nos ven, otros no tan jóvenes, pero, ¿sabes? Como dicen por allí, no hay una edad, pues, para comenzar a cumplir nuestros sueños. Pero tú tienes una rutina de trabajo importante aquí en tu taller para poder lograr que esto sea tu trabajo, además un trabajo de muchísimos años, pues, de investigación, de trabajo constante para poder lograr el resultado de éxito que tienes hoy día. Si yo te pidiera que nos dieras algunos tips y recomendaciones a aquellas personas que nos están viendo, que tienen un talento y que quieren también desarrollar un estilo que los identifique, ¿cuáles serían esas recomendaciones que tú nos das como artista? Bueno, primero, bueno, yo le doy gracias a Dios todos los días por esto, por lo que estamos hablando. Pues, o sea, desde niño, o sea, yo no he hecho en mi vida algo que no sea... de tu sueño, de lo que te gusta hacer. Sí, lo que me gusta. Eso es lo mejor. Gracias a Dios lo he hecho toda la vida. Hice mis estudios y tal, pero de trabajar así en otra cosa que no sea el arte, no lo he hecho. Y bueno, en base a eso, mi recomendación sería para la persona o joven que quiere vivir el arte es creer en lo que se hace, o sea, en lo que hace. Primeramente eso. O sea, y así las posibilidades sean muy pocas, muy restringidas, porque a veces no te creas, sobre todo cuando tú vienes de abajo, que las cosas se te hacen difíciles, o sea, se te hacen más difíciles que quizás si tuvieras otras posibilidades. Pero valga la redundancia, las posibilidades siempre van a estar abiertas, hay que creer y seguir trabajando. O sea, si en la primera fallaste, inténtalo otra vez y siempre creer, siempre soñar, sobre todo soñar, porque el sueño es como el universo, o sea, de tanto soñarlo, de tanto tal, siempre te va a poner en el sitio que tú querías, pero eso hay que trabajarlo y ser muy oficioso, o sea, tener mucha disciplina, porque no es una cosa de que pintas hoy, mañana hago otra cosa, el otro, no. Eso hay que dedicarse porque el arte no envejece, el arte envejece contigo, o sea, el arte no envejece, el que envejece es uno, pero el arte te da la posibilidad que si tú estás bien, o sea, si puedes ser un anciano de 90 años, bueno, imagínate, Picasso trabaja hasta los 90 y pico de años. Exactamente. Y si tú llegas a una edad adulta que estás bien, puedes trabajar a diferencia de otras profesiones que,
ya a tal edad ya estás jubilado, estás como que te apartan, pero el arte no. El arte, inclusive, cada día que tú tienes más edad, como que te da la posibilidad de investigar más, de creer más, porque ya tienes un cúmulo de experiencia. Claro, no es fácil, pero ningún camino es fácil. No. Y creo que el arte... Pero el arte es difícil. Claro, por supuesto. Pero si te gusta, tienes la pasión, Claro. creo que es más llevadero el camino, ¿no? Y hacerlo con el amor, pero siempre también, como lo ha dicho Antonio, con trabajo constante, con dedicación y dedicarle el tiempo que merece el oficio del artista. Has vivido de esto, bueno, por más de 35 años y aquí estás con tu taller y te agradezco que nos hayas abierto las puertas, pero bueno, ya nos queda poco tiempo, pero siempre me gusta terminar estas conversaciones con reflexiones para el arte y para la cultura del país. ¿Qué nos hace falta, Antonio, como sociedad venezolana, para que valoremos más el arte y valoremos a nuestros artistas, a nuestros exponentes de las artes? No, yo creo que tenemos todo, o sea, tenemos todos los artistas. El problema que hay ahorita es el problema que todos sabemos, o sea, que no le aportan dinero, recursos a las instituciones. Así es. Bueno, ahorita tenemos un museo de Barquisimeto que está cerrado, que lo están restaurando, no sé, pero tiene muchos años cerrado. Tiene muchos años en restauración. Sí, entonces ahí es donde estábamos, porque tenemos los artistas, tenemos los cultores, tenemos todo. Y viene una generación talentosísima. Sí, detrás, siempre la va a haber. El problema es la situación que estamos viviendo. Así es. Cuando eso cambie, yo te digo, yo me formé en una época donde todo era posible. Y no estoy hablando de, bueno, vamos a hablar 25 años atrás. Exactamente. Y hubieron gente, yo salí de la nada, o sea, no tenía recursos, no tenía nada como cualquier persona que comience, pero hubo gente que me ayudó, porque se podía ayudar. Tú ibas a hacer cualquier exposición y había una gente que te patrocinaba. Sí. Mira, mi primera exposición, que era un chamo, tendría 20 años. Eras un niño, Antonio, en ese momento. Sí, 20 años un niño. Sí, todo me lo patrocinaron, menos las obras, pero el brindis, el catálogo, el afiche, tenía un amigo que te ayudaba. Ahorita... Hay que pensarlo para hacer una exposición, así llegar los años de trayectoria y tú sabes que es así para poder montar en estas condiciones que vivimos actualmente, pues una buena muestra expositiva. Claro. Y fíjate, después me tocó exponer una gran individual en el 91 en el museo. Igual, lo que hice fue llevar las obras, tenía catálogo, afiche, todo patrocinado. Yo estoy seguro que veremos ese renacer del arte. Exacto, entonces cuando las cosas cambien en Venezuela, todo va a cambiar y van a salir cosas extraordinarias porque la capacidad la tenemos y tenemos los artistas, tenemos todo. Pero es así. Y tenemos ahora un canal donde mostramos el trabajo de todos nuestros artistas y seguiremos y ya estamos aportándole a ese cambio que viene para Venezuela. Sí, tenemos que prepararnos. Y siempre lo recalco en todos mis espacios, el arte es cultura, la cultura es lo que hace, construye un país, una sociedad, y lo estamos haciendo con las uñas, sí, pero con amor, con cariño, con dedicación y de la mano de nuestros máximos exponentes que tienen años trabajando en esto y que ya están dejando un camino labrado para futuras generaciones. Luego de tantos años, Antonio, tus sueños, tus aspiraciones de seguir llevando tu obra fuera del país o quizás de explorar cosas distintas. Bueno, de cosas distintas, no, o sea, que todo relacionado con el arte. Exacto, tu carrera se ha basado siempre en eso. Sí, en eso, sí. Y bueno, sí, seguir soñando, porque yo sueño primero y luego esas cosas se me dan. O sea, se los pongo al universo y el universo, a Dios. Es muy creyente de eso. Sí, y luego las cosas se dan solas. Por ahora estoy trabajando, yo comienzo a trabajar, a almacenar obras y ya cuando las termino, parece mentira, ya hay una fecha, o sea, para una exposición, hay algo que... Todo se va dando. Se va dando, o sea, no es que la tenga la fecha, sino que cuando ya... Claro, pero también es el resultado de lo que has construido, Antonio, de tantos años en esto, de que el medio te respeta, porque eres un gran artista larense y, bueno, uno de nuestros máximos exponentes, que no hicimos mucho énfasis en eso, en los numerosos premios y reconocimientos que los grabamos aquí en tu taller. Dice, bueno, hay muchos que están guardados, pero bueno, mostramos esa referencia y por eso hicimos esta introducción antes de la entrevista con todo ese currículum de Antonio. Pero, ¿sabes? Queremos siempre mostrar esa parte humana y esa historia que hay detrás del artista y detrás de las grandes obras que a veces vemos en una casa, en una colección, en una galería. Siempre está un alma del artista allí detrás de todo eso.
Así es, sí, por eso trabajamos todos los días, Así para es, y dejar sigue el así, arma y la... porque esto es tu trabajo, ¿ok? Y hay que verlo como eso, como un oficio respetable para ustedes, futura generación de artistas que nos están viendo. Bueno, Antonio, ha sido un placer esta conversación contigo. Danos tus coordenadas, tus redes sociales, contacto, para aquellas personas que quieran, pues, un Antonio Montes de Oca en su colección, en sus espacios, en su casa, en su oficina, o si también estás abierto a que las personas te visiten aquí en tu taller y vean ese proceso creativo de Antonio Montes de Oca. Mucha gente me visita al taller. O sea, la gente que viene a visitarme, a comprarme, siempre me ubican mucho por las redes y luego... ¿Tus redes sociales? En Instagram, Ars Montes de Oca. Y uso Facebook también, pero no tanto. El que estoy más activo es... Ahora es Instagram, lo que está más, sí, más cómodo y práctico para la gente. Sí, es donde me escriben y todo me lo dejan por ahí. Exacto, @Arts Montes de Oca. Igual aquí en pantalla están apareciendo las redes sociales para que ustedes vayan, agarren el teléfono y lo sigan si aún pues no siguen el trabajo de este gran artista larense. Bueno, Antonio, gracias por abrirnos las puertas muchas gracias de tu taller, por permitirnos escuchar tu historia. Estoy seguro que este programa le va a dar la vuelta al mundo. Y bueno, y vamos a seguir soñando y tu obra va a seguir llenando de color los espacios de muchas casas, de muchos hogares y galerías en toda Venezuela y en todo el mundo. Así es, con el favor de Dios, así será. Así es, bueno, a ustedes muchísimas gracias por conectarse en este episodio de mi canal. Ya usted sabe lo que tiene que hacer, porque esto es un trabajo en conjunto. Nosotros le traemos a sus artistas preferidos, pero usted también apóyenos suscribiéndose al canal, comentando, dándole me gusta al video y por supuesto compartiendo este episodio con todos sus contactos para que más personas se conecten con este contenido tan maravilloso que estamos creando para todos ustedes y para toda Venezuela. Así que nos vemos en el próximo episodio la próxima semana. Gracias. Este programa fue una presentación de Academia Alberto Zulbarán, Centro Educativo de Artes Plásticas, donde desarrollamos el talento y el máximo potencial artístico de niños, jóvenes y adultos. Síguenos en Instagram como @Alberto Zulbarán Academia.